Iberojet es una aerolínea que pertenece a un operador turístico global líder en el mercado español que desde que inició operaciones en Costa Rica ha tomado mucha fuerza y popularidad, ya que se considera una aerolínea de bajo costo para llegar a Europa entrando por Madrid y para los extranjeros que deseen visitar Costa Rica desde Madrid. Esto en comparación con otras aerolíneas que brindan servicios similares como por ejemplo Iberia. Es por ello por lo que en este video vamos a verificar si la relación precio-calidad es buena, o sea, si realmente vale la pena viajar con Iberojet o si por el contrario sería mejor pagar un poco más y viajar con otras aerolíneas con fama de ofrecer servicios de más alta calidad y que suponen ser más confiables por el mayor tiempo que poseen de operar en Costa Rica. Saludos desde el aeropuerto Juan Santamaría, que es el más grande de Costa Rica y el más importante. Vamos a documentar cómo es una experiencia con la aerolínea Iberojet, que a pesar de que fue creada desde 1973, opera en Costa Rica a partir del 2021 en 2 días a la semana, aumentando un día más en el 2022. Esto quiere decir que ha tenido muy buenos comentarios por parte de los ticos. Entonces vamos a verificar si efectivamente el confort que da, el servicio, la comida y todo lo que nos ofrece esta aerolínea realmente es buena como dicen. Vamos a ir documentando paso a paso ahí en el trayecto del camino. Es un vuelo específicamente a Madrid que dura 10 horas y media. Vamos a ver si se cumple el tiempo y qué tal es el servicio en general. Iberojet maneja 3 tarifas: Basic, Economic y Flex. Cada una ofrece diferentes beneficios y tiene diferentes costos para que cada persona lo acomode de acuerdo a sus necesidades y posibilidades. También brinda la clase Turista Más, que por un monto extra promete una experiencia más rápida, cómoda y gourmet, así como muchísimos beneficios más que puedes revisarlos detallados en la página de Iberojet. Ofrece vuelos directos desde Madrid y Lisboa y en el caso de Costa Rica hacia Madrid. En cuanto a sus destinos, actualmente son los más demandados y exóticos del Índico y el Caribe, como lo es Costa Rica, que definitivamente ha sido muy gustado por los extranjeros que nos han visitado por medio de Iberojet, ya que el éxito de la aerolínea en Costa Rica ha sido tanto de sus vuelos hacia Europa como de Europa a Costa Rica. El check-in se puede realizar en línea, pero cuando se va a llevar maleta facturada, se debe pasar el mostrador para su debido pesaje, y en el caso del equipaje de mano, nos van a entregar una postal amarilla que se le debe colocar a la maleta respectiva. Esta es la sala de espera y vean qué cantidad tan grande de gente. Esto es porque el avión es un Airbus A350 con capacidad para 432 pasajeros, lo que quiere decir que es un avión bastante grande y con una amplia capacidad de viajeros. El abordaje sí sufre algunos pequeños atrasos. De Costa Rica hacia Madrid fue de unos 15 minutos, pero de Madrid a Costa Rica de alrededor de 1 hora, y también fue un poco más desordenado. Sin embargo, tampoco algo que se pudiese considerar grave a menos que viajes muy medio de tiempo. Al ingreso del avión, el equipo de la tripulación fue muy amable y colaborativo, brindando acompañamiento para encontrar los números de asiento y ayudando con el acomodo del equipaje. A la tripulación yo le daría un 9 de 10.
Hablándose del avión, le daría como mínimo un 9 de 10. Está grande, bonito y limpio. El espacio para las maletas fue suficiente, no se escucharon quejas de personas que se hayan quedado sin espacio. Los asientos son amplios y cómodos, inclusive algo ergonómicos para hacer un avión, con una distancia considerable entre uno y otro. En el vuelo de Costa Rica a Madrid, por ser de noche, brindan una cobija pequeña. En el de Madrid a Costa Rica no, por lo tanto, si se padece de frío, es recomendable llevar una. Como yo les estoy mostrando, hay suficiente espacio en la parte delantera, no pegan las rodillas. También con la persona que tengamos a la par, inclusive enfrente de nosotros, se puede poner algún salveque que llevemos, como fue mi caso, y también se tiene campo razonable con la ventana. Por todo eso, a los asientos yo le daría un 10 de 10. En la parte trasera del asiento que tengamos adelante vamos a encontrar la pantalla, la mesa desplegable para comer y algunos panfletos con el menú a bordo, información de seguridad del avión y algún tipo de publicidad. Antes del despegue, ponen un video con la explicación de las medidas de seguridad ante una eventual emergencia y también precauciones que siempre es bueno tomar muy en cuenta por la seguridad de todos. En cuanto a la pantalla, esta sí que está súper bonita. A mi parecer, nada que envidiarle a la de otras aerolíneas con aviones quizás más modernos y tecnológicos. Hablándose de la parte normal, quiero decir la económica o bien turista como se le llama actualmente. Tiene una sección de las películas recién salidas, o sea, las más top del momento. Otras adaptadas para que las puedan ver familias con niños que puedan compartir todos. También para levantar el ánimo, dramas,
otras de la vida real que dejan una bonita enseñanza, de comedia para reírse un rato y olvidar que va en un avión y perder un poco el miedo para los que no somos tan valientes y relajados. De acción, fantasía y hasta las que han sido premiadas. Sin dejar de lado que también hay música, juegos y documentales. Esta yo diría que es la mejor distracción y el mayor entretenimiento que ofrece un avión y más en un vuelo de muchas horas como este. A la pantalla también le daría un 10 de 10. Bueno, apenitas llevo como una hora del vuelo, entonces se podría decir que vamos empezando. Tiene una duración de 10 horas y media, o sea, me faltan 9 horas y media en este momento. Y estoy en el baño, quería mostrarles un poquito cómo es el baño del avión. Hasta el momento todo ha estado excelente, el personal se ha portado súper bien, lo van dirigiendo cuando uno ingresa al avión, le preguntan cuál es el número de asiento para ellos decirle por dónde ingresar. El avión está muy bonito, muy espacioso, entonces hasta el momento el servicio ha estado súper bien. Inclusive había una cobijita en el asiento, cosa que me esperé que no iba a haber, inclusive yo traje previniendo lo mismo, pero la verdad es que sí, hasta el momento súper bien. El baño sí está súper pequeño, pero súper pequeño, es como un cuadrito. El baño es esto y este lavamanos que está por acá y listo. O sea, esto es todo lo que es el baño. Esto es la taza, que esto es así como que este es el espacio que me queda al lado apenas, y esta parte del frente donde está el lavatorio es como súper chiquitito acá para el agua, y lo que es el jabón lo apretamos por acá y aquí le sale el jaboncito y apenas así como que apenas se puede uno como mover, la verdad, bien pequeño. Inclusive yo me he montado en otros aviones y siento que esta es como súper chiquitito, pero bueno, apenas para lo necesario. Y así es como se baja el baño. Los baños de los aviones son siempre pequeños, pero este me parece un poquito extremo, por lo que le doy un 8 de 10. La hora de la comida es luego de 2 a 3 horas de iniciado el vuelo, y usualmente se puede elegir entre pollo y pasta. La bebida puede ser jugo o gaseosa, y también entregan una servilleta y un juego de utensilios para poder comer. Con respecto a la comida, quiero hacer un comentario que me parece bastante importante y espero que le pueda ayudar a los que están pensando en viajar con Iberojet. La comida es rica, es buena, pero es muy poquita y solamente cubren un tiempo de alimentación. Esto quiere decir que en el vuelo Costa Rica-Madrid, como es de noche, dan la cena, pero la hora del desayuno no está cubierta. Bueno, dan un café así de pequeño como lo están viendo y nada más. Y en el vuelo Madrid-Costa Rica lo que dan es un almuerzo, porque ese vuelo sí que es de día, pero la cena no. Y eso no lo especifican porque todas las tarifas indican que incluye la alimentación, pero esto no es del todo cierto, porque el vuelo dura más de 10 horas, tiempo en el que normalmente se come a 2 o incluso 3 veces. Y no es que por eso no recomiende Iberojet, sino que lo menciono para que tomen las debidas precauciones. Devices are permitted as we have left the runway.
Please be careful when opening the overhead compartments, as luggage may have shifted during landing. Respondiendo a la pregunta, ¿vale la pena viajar con Iberojet? ¿Es realmente buena la aerolínea? A mi experiencia y opinión personal, sí. Solamente deben tomar en cuenta algunas recomendaciones, como por ejemplo utilizar preferiblemente la tarifa Flex o Turista Más, que permite cambiar la fecha de vuelo sin penalización. Eso lo digo por experiencia propia. Yo viajé con la tarifa Economy, que sí tiene penalización por ese tipo de cambio, y ya estando en Madrid me surgió una situación por lo que consulté cuánto me costaría cambiar la fecha de vuelo hacia Costa Rica, y el monto era súper alto, prácticamente lo mismo que comprar un tiquete otra vez. Otra recomendación sería comprar comida en el aeropuerto y llevar snacks para que les ayude a pasar las horas de vuelo sin hambre. Esto sin omitir que con Turista Más el tema de la comida cambia. Aparte de lo que acaba de mencionar, todo está muy bien, como ya lo pudieron ver, y sí que vale la pena ahorrar un poco de dinero y viajar con Iberojet. Por favor, apóyenme suscribiéndose y nos vemos en otro video muy pronto.